Me dijeron, nadie quiere a una persona pobre aquí y si vas a ser una carga, renuncia antes de causar problemas. Huí del restaurante porque simplemente no podía soportarlo más. Probablemente se molestarán porque me fui de la fiesta de bienvenida después de solo 10 minutos. Cuando me presente a trabajar el lunes, ¿qué debo hacer? Dudo que pueda seguir trabajando en ese banco. Mi nieta había soñado durante mucho tiempo con trabajar para un gran banco y ahora lo ha conseguido. Era una posición fantástica. Sin embargo, después de que la asignaron a su sucursal, Kevin, el gerente de la sucursal, comenzó a maltratarla. Ella había estado guardándose todo, pero finalmente explotó durante la fiesta de bienvenida. Después de solo 10 minutos en la fiesta, se fue y se dirigió directamente a casa. Estaba llorando desconsoladamente y yo no pude controlar mi ira. Tomé el teléfono de inmediato. Hola, señor Evans. Estamos transfiriendo los fondos del acuerdo de $5.000 millones a un nuevo banco. El 90% del problema se resolvió con esa sola llamada. El 10% restante debe abordarse ahora. Mi nombre es Edward Brown. Tengo 77 años. Mi hijo, su esposa y su hija Bella viven conmigo. Los 4 estamos en una casa. Bella está lista para comenzar su vida como adulta trabajadora después de graduarse de la universidad. Muchas personas tienen ansiedad antes de ingresar a la fuerza laboral, pero Bella nunca me dio ninguna indicación de eso. Quizás esto se deba a que fue contratada por el gran banco para el que siempre había querido trabajar, en la sucursal que pidió, y está lo suficientemente cerca como para viajar desde casa. Todo parecía estar procediendo exactamente como ella lo había anticipado. Sin embargo, eso fue solo después de que le ofrecieron un trabajo. Había sido un camino difícil hasta ese momento y me preocupé mucho mientras buscaba trabajo. Vamos, no estés tan deprimida. Te das cuenta de que el proceso de contratación real ni siquiera ha comenzado todavía. Las rondas de reclutamiento de verano e invierno aún están programadas, ¿no? Bueno, sí, pero... Y sabes, siempre podrías buscar trabajos fuera de la banca. De ninguna manera. Realmente me gustaría trabajar en un banco. Bella tuvo un mal comienzo en su búsqueda de empleo. Estaba molesta con los resultados, ya que no pudo demostrar toda su capacidad. Una pasantía en un banco fue su primer intento y resultó en evaluaciones de reclutamiento tempranas. Sin embargo, solo sirvió para resaltar las dificultades de la edad adulta y la búsqueda de empleo. Quería un trabajo en un banco, pero en un buen banco. El umbral era alto porque su primera opción era uno grande. La mayoría de los otros pasantes provenían de universidades prestigiosas. Aunque no quiero exagerar las credenciales académicas, ser aceptado en una universidad prestigiosa indica que posees las habilidades necesarias a sus ojos. Bella era mediocre. Afirmó que durante la pasantía realmente pudo sentir cómo sus habilidades diferían de las de los otros estudiantes. Debido a esto, se dio cuenta de lo difícil que era conseguir un trabajo en un banco. Sintió como si hubiera roto accidentalmente un jarrón de $100,000. Cuando la rechazaron, continuó persiguiendo su objetivo de trabajar en un banco. Sin embargo, eso me hizo pensar, ¿por qué elegir deliberadamente un camino tan difícil? ¿Por qué estás tan decidida a trabajar en un banco?, le pregunté. Probablemente por mi papá. Su respuesta me hizo inclinar la cabeza ligeramente. Dijo que era por su padre, pero mi hijo no es banquero, es solo un oficinista normal ahora. Pero mientras escuchaba más atentamente, me di cuenta de que no estaba hablando de quién es ahora, sino de quién solía ser. Mi hijo solía dirigir su propia empresa, pero el negocio comenzó a tener problemas y finalmente quebró. Eso no significa que simplemente se quedó de brazos cruzados y dejó que sucediera. Trabajó duro para cambiar las cosas. Durante ese tiempo, el oficial de préstamos del banco realmente hizo todo lo posible para ayudarlo, ofreciéndole consejos sobre préstamos adicionales y trabajando con él para revisar el plan de pago de lo que aún debía. Bella había escuchado esa historia de él. Al final, la empresa quebró, pero mi hijo parecía satisfecho, diciendo que había hecho todo lo posible. Verlo así hizo que Bella sintiera, quiero ayudar a las personas que están haciendo lo mejor que pueden. Fue por esa época que mi hijo y su familia se mudaron conmigo. Después de que el negocio fracasara, mi hijo regresó a casa con su esposa e hija. Originalmente,
cuando una empresa quiebra, sus deudas se eliminan. Sin embargo, mi hijo había firmado como garante cuando solicitó préstamos adicionales. Debido a eso, incluso después de que la empresa se disolvió, la deuda permaneció con él personalmente. Afortunadamente, la cantidad que debía era manejable, por lo que decidió no declararse en quiebra. Eso estuvo bien, pero como todavía tenía que pagar esos préstamos, la vida se volvió cada vez más difícil. Finalmente vino a mí en busca de ayuda. No tenía absolutamente ninguna intención de darle dinero, pero pensé, si solo se trata de vivir juntos, debería estar bien. Así que decidí dejar que mi hijo y su familia se mudaran. Antes de que comenzáramos a vivir juntos, le dejé muy claro que no debía depender de mí. No le cobro alquiler a mi hijo. A cambio, él y su esposa ayudan con las cosas de la casa. Dada mi edad y habiendo perdido a mi esposa, creo que es un arreglo justo. Además, poder vivir con mi nieta Bella es una bendición increíble. No mucho después de que comenzáramos a vivir juntos, Bella comenzó a buscar trabajo, pero tropezó desde el principio. He vivido una larga vida y he ganado mucha experiencia, así que pensé que podría ofrecerle algunos consejos útiles sobre la búsqueda de empleo. Pero como le dije a mi hijo que no dependiera de mí, Bella debe haber pensado, no debería depender del abuelo tampoco. Nunca me pidió consejo. En verdad, quería enseñarle todo tipo de cosas, que busca recursos humanos en las entrevistas, el estado actual de la industria financiera, pero me contuve, tragando las palabras que siempre llegaban a la punta de mi lengua. Unos meses después de que fracasara en la ronda de reclutamiento temprana, comenzó la temporada de contratación de verano en los bancos. No podía dejar de preguntarme cómo le estaba yendo, y como un gerente que revisa a un subordinado, constantemente le preguntaba sobre su búsqueda de empleo. Bella, ¿enviaste tu hoja de entrada? ¿Crees que pasarás la selección? ¿Conseguirás una entrevista? Ya me preguntaste eso esta mañana, ¿no? No he escuchado nada todavía. Si me contactan, probablemente sea la próxima semana o la siguiente, ¿verdad? Sí, eso suena correcto. Vamos, abuelo, te preocupas demasiado. En este punto, ni siquiera sé quién es el que realmente busca trabajo. A menudo se reía de mí por hacer las mismas preguntas una y otra vez, pero no importaba cuánto se riera o suspirara, no podía dejar de preocuparme por su búsqueda de empleo. Como ella dijo, realmente era difícil saber quién estaba más ansioso, ella o yo. Mientras esperaba noticias del banco, sentí como si mi corazón estuviera siendo apretado con fuerza, como si el poco tiempo que me quedaba se estuviera acabando aún más rápido. Aproximadamente una semana después de soportar esa pesada sensación en mi pecho, Bella finalmente recibió un mensaje del banco. Abuelo, pasé la selección de documentos. La entrevista es la próxima semana. Oh, eso es genial. Eso es realmente genial. He estado preocupado todo este tiempo, preguntándome cómo saldría todo. Es solo la selección de documentos. No es como si hubiera conseguido el trabajo todavía. No, no. La selección de documentos es donde tienen la mayor cantidad de solicitantes. A veces ni siquiera leen tu solicitud correctamente y te rechazan de inmediato. A diferencia de las entrevistas, no puedes prepararte realmente para esa etapa, por lo que la suerte juega un papel importante. Superaste ese primer paso más difícil. Definitivamente vale la pena celebrarlo. Bueno, cuando lo dices así. Lo siguiente es la entrevista grupal. Haré lo mejor que pueda. Honestamente, probablemente yo estaba más feliz que Bella de que hubiera pasado la selección. Verme así la hizo reír y me sentí aliviado al pensar que no había sido aplastada mentalmente por la presión de la búsqueda de empleo. Pero la semana siguiente, Bella una vez más se veía completamente derrotada. Todavía hay reclutamiento de invierno, ¿verdad? Simplemente haz lo mejor que puedas la próxima vez. Sí, pero esa contratación de invierno podría ser mi última oportunidad. Si fallo en eso también. Para cuando lleguen las rondas finales, algunos estudiantes ya tienen ofertas, por lo que la competencia se vuelve un poco más fácil. Tienes que mantenerte positiva y tomar medidas, de lo contrario, no lo lograrás en el mundo real. Está bien. Si tú lo dices, abuelo. Te creeré. Si pareces que te falta confianza, te eliminarán de inmediato. Aprende de lo que sucedió en las rondas tempranas y de verano y prepárate para el invierno.
Está bien, lo haré. Cualquiera se sentiría desanimado después de recibir malas noticias, pero si es algo que realmente deseas, solo un poco de ayuda puede volver a ponerte de pie. Bella claramente quería trabajar en un banco con todo su corazón. Rápidamente recuperó su energía y comenzó a prepararse temprano para el reclutamiento de invierno. Después de unos meses más, finalmente comenzó la temporada de contratación de invierno. Esta podría ser su última oportunidad de pasar por la contratación de nuevos graduados. Si no lo logra esta vez, los estándares podrían volverse aún más difíciles. Solo pensarlo hizo que mi corazón se apretara una vez más. Pero gracias a toda la preparación que había hecho desde el verano, Bella comenzó a pasar cada ronda del proceso de selección como si sus luchas anteriores nunca hubieran sucedido. Parece que hubo menos solicitantes para el reclutamiento de invierno, por lo que hubo una entrevista menos en comparación con la ronda de verano. Abuelo, la siguiente es la entrevista final. ¿De verdad? Eso es fantástico. Las entrevistas finales son más como una formalidad para confirmar tu intención, ¿verdad? Puedo empezar a pensarlo como una oferta no oficial. Eso es cierto en algunos casos, pero algunas empresas todavía realizan una entrevista adecuada, así que no bajes la guardia todavía. Entiendo. Si tú lo dices, abuelo, entonces me aseguraré de mantenerme enfocada hasta el final. La semana siguiente, Bella fue a su entrevista final. Cuando llegó a casa, se veía claramente ansiosa. Me pregunto si lo hice bien. Las preguntas no fueron diferentes a las de antes y toda la entrevista terminó bastante rápido. ¿Crees que tal vez ya decidieron contratar a alguien más y solo realizaron una entrevista simbólica para mí? Ese tipo de cosas sucede, ¿verdad? No puedo decir que nunca sucede, pero tal vez, como dijiste antes, realmente fue solo una entrevista para confirmar tu intención. Oye, ¿cuánto tiempo suele tardar en recibir noticias de una entrevista final? ¿Será la próxima semana otra vez? No, si te van a contratar, la llamada debería llegar rápidamente. No quieren arriesgarse a perderte con otra empresa. Eso es especialmente cierto en el reclutamiento de invierno, cuando los estudiantes están más desesperados por asegurar ofertas. Tu entrevista fue por la tarde, ¿verdad? Entonces probablemente discutan los resultados después y es probable que escuches de ellos mañana. Si son buenas noticias, espera una llamada por la mañana. Está bien, entonces estaré atenta a mi teléfono mañana por la mañana para no perderme la llamada. Al día siguiente, Bella fue al campus. Voy a pasar la mañana en un aula vacía sin hacer nada más que mirar mi teléfono. Miraba el reloj cada 10 minutos, o al menos eso creía, pero cada vez que lo revisaba, solo habían pasado 5 minutos. El tiempo seguía avanzando lentamente. Para entonces ya eran las 10 de la mañana. Si hubieran tomado una decisión el día anterior, no sería extraño recibir una llamada a esta hora. Sentí como si mi corazón estuviera siendo apretado con fuerza. Pasó otra hora y justo cuando comencé a pensar que tal vez no funcionó, mi teléfono sonó. Abuelo, conseguí el trabajo. Cuando escuché la noticia de Bella, toda la tensión se drenó de mi cuerpo. Al mismo tiempo, sentí como si el fuerte agarre de mi corazón finalmente se hubiera soltado. Bella había conseguido un trabajo en el gran banco con el que siempre había soñado. Conseguir la oferta había sido difícil, pero todo transcurrió sin problemas después de eso. Dijo que la capacitación para los nuevos empleados fue divertida, y durante su entrevista de ubicación, obtuvo su deseo y fue asignada a una sucursal a la que podía ir desde casa. Ahora todo lo que queda es esperar su primer día. Estoy seguro de que es la más motivada de todos los nuevos empleados. Con ese tipo de mentalidad, pensé que no tendría problemas una vez que el trabajo realmente comenzara. Eso es lo que pensé hasta que su estado de ánimo comenzó a cambiar después de que se unió oficialmente al banco. Hola, Bella. ¿Cómo estuvo tu primer día en el trabajo? ¿Qué te pareció? ¿Qué piensas? Es el primer día. No hice nada especial. Me presentaron a todos y me mostraron la sucursal. Aún así, cosas como, ¿cómo es el ambiente? O, cuidado con ese empleado senior, ese tipo de cosas deben haber resaltado, ¿verdad? No puedes descifrar el entorno o las relaciones laborales en un solo día. Quiero decir, parecía estar bien, pero aún así. ¿Aún así? ¿Sucedió algo?
Hay un chico que fue asignado a la misma sucursal a través de la contratación de nuevos graduados. Fue a una universidad muy buena, tiene excelentes habilidades de comunicación y simplemente parece tan capaz. Cuando estoy a su lado, no puedo evitar sentirme insegura. Bueno, claro, las personas de las mejores escuelas tienden a tener sólidas habilidades básicas, pero eso no siempre significa que se desempeñarán bien en el trabajo. No dejes que te moleste. Simplemente haz lo mejor que puedas, Bella. Tienes razón. Debería concentrarme en hacer lo mejor que pueda a mi manera. Los nuevos empleados, incluida Bella, pasaron algún tiempo bajo la dirección de la sede para recibir capacitación antes de ser asignados a sus respectivas sucursales. Hoy fue el primer día de Bella en la sucursal donde trabajará. Decirle a alguien no te preocupes es más fácil decirlo que hacerlo. Cuando Bella llegó a casa, inmediatamente le pregunté cómo le había ido el día. Su respuesta se inclinó un poco hacia lo negativo. Parecía que no podía comprender realmente el ambiente laboral y ya se sentía inferior a su colega. Pero considerando que acababa de comenzar su carrera, sentirse un poco negativa era natural, pensé. Finalmente está haciendo el trabajo con el que siempre soñó. Una vez que se acostumbre al entorno, esos sentimientos desaparecerán. Pero contrariamente a mis expectativas, el estado de ánimo de Bella seguía empeorando. Ya estoy en casa. Oh, abuelo. Ya estás en casa. Parece que llegué más tarde que tú hoy. ¿Te ves cansada? ¿Es porque hay mucho que aprender en el trabajo y es físicamente agotador, o es el entorno desconocido lo que te está desgastando mentalmente? Tal vez ambos, pero estaré bien. Todos se sienten así cuando empiezan a trabajar, ¿verdad? Solo tengo que aguantar hasta que me acostumbre. ¿De verdad estás bien? Estoy bien. Eres un gran preocupado, abuelo. Bella sonrió mientras se dirigía a su habitación. Me di cuenta de que su sonrisa era forzada. Probablemente estaba encontrando el trabajo mucho más difícil de lo que esperaba. Pero tal como ella dijo, es algo por lo que todos pasan cuando empiezan a trabajar. Es un camino que tiene que superar por sí misma, así que decidí simplemente vigilarla por ahora. Ya estoy en casa. ¿Dónde está Bella? Unos días después, llegué a casa y encontré a Bella encerrada en su habitación. El trabajo debe haber sido realmente duro, porque tan pronto como mi nieta llegó a casa, nos dijo, no quiero cenar y se fue directamente a su habitación. No es raro que los nuevos empleados tropiecen justo después de comenzar a trabajar y tengan problemas para volver a levantarse. Pensando que finalmente entró en el banco por el que trabajó tan duro. Si esto sigue así, se va a romper. Decidí intentar hablar con ella. Oh, abuelo. Mientras caminaba hacia su habitación, salió con una toalla de baño y ropa de estar. Parecía que me había encontrado con ella justo cuando estaba a punto de ir al baño. Su expresión parecía algo sombría. Escuché que no tienes mucho apetito. ¿Estás bien? Estoy bien, solo un poco cansada, pero tengo mañana y pasado mañana libres, así que descansaré bien. ¿No te estás esforzando demasiado? Si algo anda mal, puedes hablar conmigo. ¿Qué quieres decir con algo? Te dije que estoy bien. Honestamente, abuelo, te preocupas demasiado. Me dedicó otra sonrisa forzada y caminó hacia el baño. Estaba claro que todavía no tenía intención de hablar conmigo. Probablemente estaba aplicándose a sí misma la misma regla de no dependas de mí que le había establecido a mi hijo, pensando que tampoco se le permitía depender de mí. Su típica personalidad trabajadora y seria parecía estar trabajando en su contra. Tratar de forzar una conversación con ella solo sería contraproducente. Si la presionaba demasiado, probablemente seguiría diciendo estoy bien, pensando que tenía que resolver las cosas por sí misma o que yo estaba preocupado sin motivo. El momento oportuno iba a ser clave si quería escuchar lo que realmente estaba pasando, así que decidí esperar el momento adecuado para hablar con ella. Pero más tarde me arrepentiría de haber adoptado un enfoque tan relajado. Bienvenida a casa. Gracias. ¿Ya te diriges a tu habitación? Sí, quiero repasar lo que aprendí hoy y tomar algunas notas. Todavía hay mucho que recordar. Bella forzó una sonrisa tensa y se dirigió a su habitación. Su energía parecía estar desvaneciéndose más y más cada día.
Era como ver una vela consumirse, la llama se debilitaba cada vez más, a punto de apagarse en cualquier momento. Aún así, vi un rayo de esperanza para su recuperación. Bella, la fiesta de bienvenida es mañana, ¿verdad? Sí, después del trabajo mañana harán una fiesta de bienvenida para mí y otro nuevo empleado en un pub. Probablemente tendrás la oportunidad de hablar con personas con las que realmente no has hablado todavía, así que intenta charlar con tantas como puedas. Está bien, lo haré. Aproximadamente 2 semanas después de que Bella fuera asignada a la sucursal, decidieron organizar una fiesta de bienvenida para los nuevos empleados. Dado que acababa de comenzar a trabajar, probablemente no había interactuado con muchas personas en la oficina todavía. Probablemente incluso había algunas con las que no había hablado en absoluto. Si pudiera encontrar a alguien de confianza entre ellos y comenzar a abrirse, podría mejorar su situación. Tenía una pequeña esperanza depositada en esa fiesta de bienvenida, y si las cosas no mejoraban incluso después de la fiesta, entonces estaba listo para intervenir como el abuelo demasiado involucrado, presionar un poco si tenía que hacerlo y darle algunos consejos sobre cómo manejar el trabajo. Sin embargo, esa fiesta de bienvenida terminó dando el golpe final a mi nieta. Que tengas un buen día. Haz lo mejor que puedas hoy. Abuelo, ¿te quedarás en casa hoy? Bueno, me estoy haciendo mayor. He decidido reducir un poco. Ya veo. Realmente deberías jubilarte ya de todos modos. Me voy. Vi a Bella irse al trabajo, cubriendo mi expresión de preocupación con una sonrisa mientras la despedía en la puerta. Una vez que salió, me hundí pesadamente en el sofá de la sala. Espero que la fiesta de bienvenida conduzca a algún tipo de cambio positivo para ella, pensé, y con eso sentí una fuerte presión en el pecho. Cuando llegó la tarde, me encontré mirando el reloj cada vez más. Todavía está en el trabajo. Antes de darme cuenta, estaba revisando la hora cada 10 minutos. 6:30, la fiesta de bienvenida debería estar comenzando ahora. A medida que avanzaba la noche, cada mirada al reloj me hacía preguntarme cosas como, ¿debe estar terminando el trabajo ahora o probablemente se estén reuniendo en el restaurante? Ya pasaron las 7:30. La fiesta de bienvenida probablemente se haya convertido en una sesión de bebida más a estas alturas y se hayan olvidado por completo de los nuevos empleados. Seguía imaginando cómo sería el ambiente en la fiesta, pero ninguno de esos pensamientos podría haber estado más equivocado. De repente, escuché que se abría la puerta principal, seguido del sonido de alguien corriendo por el pasillo. Los pasos se dirigieron directamente a la habitación de Bella. ¿No era esta noche la fiesta de bienvenida? Son solo un poco más de las 7:30. Su viaje es de aproximadamente 1 hora y se suponía que la fiesta comenzaría a las 6:30. ¿Eso significa que llegó a casa después de solo 10 minutos? Se canceló. Mientras escuchaba los pasos pesados, todo tipo de preguntas inundaron mi mente. Algo debe haber pasado. Decidí ir a ver cómo estaba. Oye, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Cuando llegué a su habitación, me di cuenta con certeza de que algo andaba terriblemente mal. Podía oír llantos provenientes de su habitación. Era tan fuerte que atravesaba la puerta sin ningún esfuerzo. Este no era el momento de preocuparse por si era el momento adecuado para hablar o si se enojaría si entraba. Voy a entrar. Sin esperar su permiso, abrí la puerta y entré. Bella estaba sentada en el suelo, apoyada contra la cama, sollozando desconsoladamente. Las lágrimas corrían por su rostro y seguía limpiándolas con ambas manos una y otra vez. Caminé lentamente y me senté frente a ella. ¿Qué pasó en el trabajo? Durante las últimas 2 semanas, desde que me asignaron a la sucursal, no me han dejado hacer ningún trabajo real. ¿Qué quieres decir? El chico que fue asignado a la sucursal conmigo, tenía un superior asignado y le estaban enseñando todo tipo de cosas, pero a mí, me hicieron pararme en la entrada todo el día. Todo lo que hice fue saludar a los clientes con un «bienvenido». Ese era mi único trabajo. Algunos días pasaba todo el turno solo diciendo «bienvenido», y, si decía algo más, era algo como «por favor, diríjase a la ventanilla número 3», o «por favor, tome un número y espere». Eso es todo. ¿Por qué harían eso? ¿No tenías un mentor o un superior asignado para ayudarte? Lo tenía. Había alguien. Entonces deberías haberles dicho,
por favor, enséñenme a mí también. Por supuesto que lo hice, pero dijeron que esa es la instrucción del gerente de la sucursal, Kevin. ¿Qué? ¿Por qué el gerente de la sucursal daría una orden como esa? Cuando le pregunté a Kevin, dijo, no puedo confiarle trabajo financiero a alguien de una familia que quebró y está endeudada. Y si eres hija de alguien que dejó que una empresa fracasara, debes ser igual de incompetente. Y si causas problemas, será un problema, así que simplemente párate en la entrada y actúa como un robot de saludo. Eso es lo que me dijo. No puedo creer que haya dicho eso. No importa cuántas veces le rogué, Kevin no me asignó ningún otro trabajo además de ser el robot de saludo. Así que por eso te has estado deprimiendo cada vez más. Seguía diciéndome a mí misma, no puedo depender del abuelo, e intenté resistir, pero llegué a mi límite en la fiesta de bienvenida. ¿Qué pasó en la fiesta de bienvenida? Al principio nos presentaron frente a todos, pero para el otro nuevo empleado hablaron de su universidad, de cómo le había ido estas 2 últimas semanas, todo tipo de cosas, pero para mí solo dijeron mi nombre y eso fue todo. Luego, cuando llegó la comida, Kevin recogió la lechuga debajo del pollo frito, el perejil de las papas fritas y todas las verduras pequeñas en un plato pequeño y dijo, esto es para ti. ¿Come esto? ¿Por qué haría algo así? Dijo, vienes de una familia pobre, ¿verdad? Probablemente no hayas tenido una comida adecuada en tu vida. Si de repente comieras algo como esto, tu estómago se sorprendería, así que te he preparado tu comida. Eso es lo que dijo Kevin. ¿Cómo podría alguien decir algo tan cruel? Me dijo, nadie quiere a una persona pobre aquí y si vas a causar problemas, renuncia antes de que lo hagas. Y simplemente no pude soportarlo más. Salí corriendo del restaurante. Estoy segura de que cuando vaya a trabajar la próxima semana se quejarán de que dejé la fiesta de bienvenida a los 10 minutos. ¿Qué debo hacer? No creo que pueda seguir trabajando en ese banco. Mientras hablaba, Bella pareció calmarse un poco y sus lágrimas se detuvieron. Pero luego, al recordar lo que sucedió en la fiesta y todo lo que la llevó a eso, comenzó a llorar de nuevo. Verla así me llenó de ira, no solo hacia Kevin y su comportamiento escandaloso, sino también hacia mí mismo. ¿Por qué había esperado tanto tiempo pensando que necesitaba el momento adecuado para hablar con ella? Si así iban a ser las cosas, debería haberla presionado para que se abriera mucho antes. Decidido a resolver esto de inmediato, saqué mi teléfono e hice una llamada. Hola, señor Evans. Sobre esa cuenta de $5.000 millones, estamos moviendo esos fondos a un banco diferente. Bella me miró con una expresión de culpa. Probablemente se sentía mal por romper la regla tácita de no depender del abuelo. Pero esa regla era algo que había establecido para sus padres, no para ella. Bella había elegido seguirla por su cuenta todo este tiempo y ahora que finalmente había pedido ayuda, por supuesto que la ayudaría. Terminé la llamada después de dejar claro mi punto. Eso solo debería resolver alrededor del 90% del problema. Aproximadamente 1 hora después, sonó el timbre. Eran poco antes de las 9 de la noche. Dado que era alguien que venía a verme, fui a abrir. Le pido disculpas profunda y sinceramente. Cuando abrí la puerta, un hombre ya estaba inclinando la cabeza. Tenía una idea bastante clara de quién era, pero decidí confirmar de todos modos. Debe ser Kevin. Mi nieta parece estar a su cargo. Ah, no. Yo, quiero decir, Aunque Kevin había venido corriendo para disculparse, parecía que no podía formar su siguiente oración. Pensé que necesitaría guiar la conversación por él. ¿Le dijeron quién soy? Sí, alguien de la sede me llamó. Usted es Edward Brown, el abuelo de Bella, el presidente de un holding involucrado en energía, bienes raíces, restaurantes, minoristas y entretenimiento. ¿Correcto? ¿Algo más que le hayan dicho? Nuestro banco creó recientemente un nuevo fondo de inversión para mejorar nuestras capacidades de gestión de activos. El objetivo es recaudar $5.000 millones y su empresa ya ha confiado varios cientos de millones a ese fondo, ¿verdad? Técnicamente es dinero de la empresa. Cuando se estableció ese fondo, su gente se nos acercó. Planeamos usarlo como una herramienta para administrar las pensiones de los empleados, la creación de activos y la adquisición de capital.
Pero ahora que sé que alguien como usted está trabajando en ese banco, ya no siento que pueda confiar en él, así que he decidido trasladar los fondos a otra parte. He conocido al señor Evans durante muchos años. Por supuesto, ninguno de nosotros comenzó en puestos altos. En aquel entonces, mi empresa era más pequeña y él era solo un gerente de sucursal. Trabajó para ascender, subgerente, luego a un puesto en la oficina central, ascendiendo rápidamente en los rangos. Y cada vez que tenía preocupaciones financieras, siempre acudía a él. Nuestra relación se remonta a su época en la sucursal, por lo que nos hemos mantenido en contacto desde entonces. Esta reciente oportunidad de inversión, sin embargo, fue algo que él me propuso. Me preguntó personalmente, acabamos de crear un nuevo fondo de inversión. ¿Podría colocar tanto capital como sea posible? Como era completamente nuevo, la mayoría de los inversores dudaban y adoptaban un enfoque de esperar y ver. Al hacer que nuestra empresa hiciera una gran inversión, se correría la voz, una gran empresa está invirtiendo. Han invertido cientos de millones. Y eso animaría a otras empresas e inversores a empezar a prestar atención. Esa era la estrategia. Como les debía por todo el apoyo que había recibido a lo largo de los años, decidí seguir adelante con la inversión. Pero después de lo que pasó con Kevin, decidí retirar todo. Una vez que nos retiremos, la gente empezará a decir, una gran empresa acaba de retirarse, o, cientos de millones desaparecieron del fondo de la noche a la mañana. Ese tipo de rumores negativos podría asustar a otros o incluso llevarlos a retirarse también. Y si eso sucede, el hombre que causó que nos retiráramos, Kevin, podría terminar enfrentando serias consecuencias. Por eso, después de recibir una llamada de la sede, Kevin había salido corriendo de la fiesta de bienvenida y había venido directamente a mi casa. Investigó a los padres de Bella, pero no se molestó en investigar a su abuelo, ¿verdad? ¿Qué pensó? ¿Que solo porque su padre fracasó en la gestión de una empresa, el resto de nosotros no éramos nada especial? ¿O asumió que yo era solo otro viejo jubilado navegando por mis años dorados porque tengo más de 70 años? Lamento decepcionarlo. Puede que haya reducido la frecuencia con la que voy a la oficina, pero sigo siendo el presidente y estoy muy activo. ¿Por qué no dijo nada sobre quién era usted? Bella nunca mencionó una palabra al respecto. Eso es porque Bella estaba tratando de honrar la regla de, no dependas del abuelo. Si le decía a la gente quién era yo, su actitud hacia ella habría cambiado y probablemente pensó que eso contaba como depender de mí. Por eso lo mantuvo en secreto. Y si ella lo mantenía deliberadamente en secreto, no había forma de que yo dijera algo como, mi nieta está solicitando, así que por favor cuídela. Ni siquiera le había dicho que tenía vínculos con su banco. De ninguna manera. ¿El presidente del banco en el que conseguí un trabajo, simplemente resulta que conoce a mi abuelo? ¿Cuáles son las probabilidades? ¿Es realmente tan impactante? Quiero decir, para no sonar engreído, pero nuestra empresa tiene un tamaño decente. Es natural que confiemos en un banco importante en el que podamos confiar y solo hay un puñado de bancos importantes en Japón. Además de eso, tu objetivo siempre fue trabajar en uno de ellos. Cuando lo piensas, no es tan improbable. Si hay una coincidencia aquí, es que hayas elegido la banca en primer lugar. Yo, sinceramente me disculpo por cómo traté a su nieta. Así que, por favor, ¿hay alguna forma de que pueda reconsiderar retirar el dinero? Oh, así que ahora te estás disculpando. ¿De verdad crees que eso es todo lo que se necesita? Hiciste llorar a mi nieta. Ahora es tu turno. Voy a trasladar el dinero a otro banco. Eso es definitivo. Por favor, debe haber algo. Voy a trasladar el dinero. Eso es definitivo. Le ruego. Voy a trasladar el dinero. Eso es definitivo. Decidí convertirme en un robot que solo repite la misma línea. Después de darse cuenta de que, dijera lo que dijera, la respuesta no cambiaría, Kevin renunció a intentar persuadirme y se tambaleó como un borracho. Cuando me di la vuelta después de cerrar la puerta principal, vi a Bella parada allí. El banco se encargará del resto a partir de aquí. Siento haber dependido de ti, abuelo. ¿De qué estás hablando? Eres mi nieta. Es natural que dependas de mí. De hecho, quiero que lo hagas. Eso me hace feliz. Cuando sonreí,
Ella me devolvió una pequeña sonrisa de disculpa. Después de eso, Kevin fue degradado formalmente por su conducta inapropiada hacia Bella. Según la investigación interna del banco, había estado tratando de obligarla a renunciar. Resultó que Kevin se había convertido recientemente en gerente de sucursal. Una vez en ese puesto, aparentemente comenzó a soñar con ascensos más grandes y su idea para lograrlo era expulsar a cualquiera que pensara que tenía una capacidad académica o profesional más baja. Creía que si solo quedaban los de alto rendimiento, la sucursal produciría mejores resultados. Por eso Bella, que no había ido a una universidad de primer nivel y cuyo padre alguna vez se había declarado en quiebra, se convirtió en uno de sus objetivos. Por supuesto, no podía simplemente despedir a alguien sin causa, así que en lugar de eso los trataba tan mal que se sentían obligados a renunciar por su cuenta. Bella no fue la única víctima. Kevin había tratado a varios otros empleados de la misma manera que trató a mi nieta, tratando de expulsarlos del banco también. Otros habían percibido lo que estaba pasando, pero como se trataba de Kevin, temían convertirse en objetivos ellos mismos, por lo que no podían hablar. Después de que el caso de mi nieta se hiciera público y Kevin fuera degradado oficialmente, las otras víctimas comenzaron a hablar, diciendo cosas como, me trataron de la misma manera o lo vi suceder con mis propios ojos. Ante esto, el banco comenzó a considerar nuevas medidas disciplinarias, pero tal vez sintiendo que cualquier castigo adicional lo arruinaría por completo, Kevin renunció antes de que se pudiera hacer algo más. Había tratado de obligar a otros a renunciar solo para terminar renunciando él mismo. La única persona en la que había perdido la confianza era Kevin. Ahora que se había ido, decidí no retirar la inversión después de todo. Bella sigue trabajando en la misma sucursal. La regla de no dependas del abuelo está de nuevo en vigor. Realmente es una persona seria y recta. Por lo que he oído, solo el nuevo gerente de sucursal sabe quién soy realmente. Con Kevin fuera, todo el lugar de trabajo parece más enérgico. Bella llega a casa sonriendo todos los días. Preguntarle por el trabajo se ha convertido en parte de mi rutina diaria y mi mayor alegría.